Bueno, muy buenos días. El tema que nos convoca hoy es la coordinación para la acción. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la coordinación? ¿Qué significa que estemos coordinados o no coordinados? ¿Y cuáles son los elementos que vamos a usar? Primero que nada, los elementos que vamos a usar son los elementos propios del lenguaje que vimos en la sesión pasada, básicamente los actos de habla. ¿Se acuerdan que hablamos de que habían 5 actos en el lenguaje? Existían solo 5 acciones posibles: hacer afirmaciones, hacer declaraciones. Dentro de las declaraciones considerábamos, en caso particular de los juicios, que es un caso particular de declaración, consideramos los pedidos, las promesas y las ofertas. Ahora nos vamos a centrar para la coordinación de acciones en estas tres últimas acciones, estos tres últimos actos de habla, es decir, los pedidos, las ofertas y las promesas. Son a través de estos elementos que nosotros logramos coordinar las acciones en el lenguaje. Cuando hacemos pedidos, cuando esos pedidos los respondemos generando compromisos, o cuando hacemos ofertas. Recordarán ustedes que las ofertas se transforman en compromisos cuando son aceptadas por el oyente. Algo interesante de esto es que nos permite, esta metodología que vamos a ver de la coordinación para la acción, nos va a permitir pasar de un mundo tradicional, que es el mundo transaccional, el mundo de la gestión de transacciones, es decir, básicamente de elementos materiales, a través de que se van desplazando a través de una cadena de montaje o de una cadena de construcción, a la gestión de compromisos. Esa es la invitación que les hago. ¿Cómo pasamos de una gestión de transacciones, que es la cosa, el elemento? Si yo me comprometí a hacer un informe, yo estoy preocupado del informe, de lo material del informe. ¿Cómo pasamos de eso a gestionar más bien el compromiso que yo adquirí contigo al comprometerme a hacer el informe? Esta mirada parece trivial, pero no lo es. Porque cuando yo me empiezo a preocupar ya de la persona que está al otro lado, de la persona con que yo adquirí un compromiso, surgen una serie de posibilidades que, si uno ve, está mirando lo físico, lo objetual, no las puede ver. Es ahí cuando surgen, por ejemplo, el que si no voy a poder entregar el informe, llamo para avisar, para decir, ¿sabes qué más? Estoy atrasado, trato de negociar un día más, 2 días más, llamo para avisar si voy a llegar atrasado a una reunión. Ya lo importante desde esta mirada de la gestión de compromiso no es el objeto, no es el producto, es el compromiso, como les digo, que yo adquirí con la persona y cómo me hago cargo de ese compromiso. Entonces pasemos a la coordinación para la acción. Primero que nada vamos a decir que coordinar es el arte, como dice aquí, de hacer acciones conjuntas en forma impecable. Es como yo, con otras personas, logro hacer acciones conjuntas y que estas acciones conjuntas resulten impecables. Otro elemento importante es que la coordinación se da en el lenguaje, se da a través del lenguaje humano. La coordinación no ocurre a través de máquinas, no ocurre de manera automática, no ocurre necesariamente a través de medios electrónicos, ocurre a través del lenguaje humano. Podemos usar medios electrónicos para transmitir el lenguaje humano, pero tenemos que tener también ciertas precauciones. Por ejemplo, si usamos un mail para pedir algo, tenemos que tener la precaución de que ese mail le llegó a la persona, que lo leyó y que se generó un compromiso a partir de ese mail. Entonces, ojo con esto, ojo con el tema electrónico, digital, porque es bueno, ayuda, pero no es suficiente. No reemplaza la coordinación cara a cara.
Entonces, primero vamos a decir que toda la coordinación ocurre en el lenguaje, a través del lenguaje. El trabajo que nosotros hacemos lo coordinamos en y a través del lenguaje. Por lo tanto, esta coordinación tiene que ser diseñada en el lenguaje de forma previa a la acción. Si uno quiere ser impecable en la coordinación de acciones, esto requiere de diseño. Vamos a ver que no es un diseño no es algo tan complejo, pero que es una metodología que es muy efectiva y que requiere de un diseño previo. Con el tiempo esto se va transformando casi en una costumbre, en una rutina, pero el diseño es importante. El acto lingüístico para coordinar acciones por excelencia es la promesa, la petición o la oferta. Es decir, cuando les hablo del mundo de la gestión de compromisos, estamos hablando del mundo esencialmente de la coordinación. Entonces, este tipo de conversaciones en que vamos a usar pedidos, promesas u ofertas son las combinaciones son el tipo de conversaciones que le vamos a llamar conversaciones para la coordinación de las acciones. Entonces vamos a esta figura. Esta es quizá una de las figuras más importantes en términos de la metodología de coordinación de acciones. Esto es lo que nosotros llamamos el ciclo básico de coordinación, o ciclo básico de trabajo, o metodología de coordinación para la acción. ¿Cuáles son los elementos centrales de este ciclo? Primero, que hay un cliente y hay un proveedor. Nosotros en toda organización siempre vamos a estar viendo que hay gente que pide algo y gente que está prometiendo que eso se va a hacer. Entonces siempre podemos ver las organizaciones como grandes redes de pedidos y promesas. Porque si alguien me pide algo, para yo poder prometerle algo, muchas veces voy a tener que hacer pedidos hacia atrás dentro de mi red de coordinación, y a su vez eso va a tener que hacer otros pedidos. Se van formando redes de conversaciones que tienen que ser coordinadas adecuadamente. Entonces podemos ver cualquier organización como una red de conversaciones, o como una red de compromisos, o como una red de pedidos y promesas. Y el cómo se ejecutan estos pedidos y estas promesas, o cómo se resuelven estos compromisos, es un elemento central para la efectividad organizacional. Entonces vamos a lo que estamos conversando en términos de coordinación. Primero tenemos siempre un cliente, que es quien hace el pedido, y tenemos otra persona que le vamos a llamar proveedor, que es quien recibe este pedido y se compromete a resolverlo. Entonces, cuando nosotros somos clientes y hacemos un pedido, lo primero que nos damos cuenta es que en nuestro mundo algo falta. Algo tiene que hacerse. Hay que hacer un informe, hay que resolver un problema, hay que ejecutar una tarea, etc. Entonces, lo primero que nosotros notamos es esta incomodidad, esto que falta, y lo que vamos a hacer entonces es una primera etapa en que vamos a preparar este pedido. La vamos a llamar etapa de preparación del pedido, en que partimos con esta sensación de que falta, supongamos, un informe, y empezamos, pero este informe, ¿cuál es el propósito del informe? El propósito del informe es sacar una conclusión que nos ayude a tomar decisiones sobre el tema X. Ya. ¿Y qué elementos necesito? Necesito este elemento. ¿Qué otras cosas? Necesitamos también el apoyo, y necesitamos también la coordinación con determinados expertos, o necesitamos la opinión de estos expertos. Y así se va transformando este pedido que vamos a hacer. Nosotros primero entramos en esta etapa de preparación del pedido. Esta primera etapa, por supuesto, termina con un primer acto de habla, que es el pedido propiamente tal. Aquí es cuando ejecutamos el acto de habla del pedido. ¿Con quién lo ejecutamos? Con el proveedor. Ahí es cuando el proveedor escucha nuestro pedido y entramos en una segunda fase, que vamos a llamar una fase de negociación, en que este proveedor
Este proveedor escucha nuestro pedido y empezamos a negociar. Y el proveedor me dice, mira, te puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, este punto no lo puedo conseguir, este va a tomar más tiempo del que tú esperas. Y entramos en una suerte de negociación en que durante esa negociación se van conformando los términos de qué es lo que va a ser aceptable o no aceptable como trabajo o como resolución de este pedido, como producto de este pedido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A eso le vamos a llamar las condiciones de satisfacción. Es decir, durante la negociación se produce el matching o la conjunción entre lo que yo como cliente quiero y lo que el proveedor como proveedor puede hacer. Ahí se produce la conjunción entre lo que es entre lo que es deseable y lo que es posible. Y en esa negociación se genera lo que vamos a llamar las condiciones de satisfacción. Las condiciones de satisfacción pueden ser tan explícitas como un documento. Muchas veces esto en un caso complejo es un contrato, o bien puede ser también simplemente verbales y quedar en la memoria de los participantes. Pero lo importante de las condiciones de satisfacción es contra qué yo como cliente voy a comparar lo que reciba después de la ejecución del pedido por parte del proveedor. Y es ahí en esa lista donde voy haciendo los tics. Está, ok, la condición 1 está, la condición 2 se satisfizo, la condición 3 se satisfizo, falta esto. O sea, las condiciones de satisfacción son muy importantes porque es con qué voy a comparar yo lo que recibo. Cuando las condiciones de satisfacción no se establecen, por supuesto, se generan problemas gigantescos. Porque queda lo que yo estaba pidiendo como cliente queda a mi interpretación y lo que yo estaba entregando como proveedor también queda a la interpretación del proveedor. Así que eso es una fuente inmensa de conflicto. Por lo tanto, si no establecemos las condiciones de satisfacción durante el ciclo de negociación, vamos a estar totalmente descoordinados y con muchas posibilidades de que existen conflictos. Entonces, estas condiciones de satisfacción, esta negociación que se produce en la segunda etapa del ciclo de trabajo, termina de nuevo con un acto de habla, que es una promesa. Aquí es cuando el proveedor promete, aquí es cuando nos damos la mano y decimos, ok, yo me comprometo a ejecutarte el informe que tú me estás pidiendo con este y este punto, la reacción va a ser de tal manera, le voy a hacer una introducción contextual de tal tipo, vamos a buscar las conclusiones, las voy a escribir de tal manera, etcétera, 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 y cumpliendo estas condiciones de satisfacción, y yo me comprometo para hacerlo en tenerlo en tal fecha. Perfecto. Y ahí se dan la mano el cliente y el proveedor, y el cliente se queda con la tarea de ejecutar el trabajo. Y aquí parte la tercera fase del ciclo de coordinación, que le vamos a llamar la fase de ejecución. Aquí hay algo interesante, porque cuando nosotros hacemos en el mundo de la ingeniería, diseñamos procesos en términos de flujograma. Eso, el flujograma de que por aquí entra se toma esta decisión, por aquí entra este material, por aquí se toma esta otra decisión, si se ocurre esto, el flujo se va por acá, eso reside en este mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos flujos desde el punto de vista ingenieril, solo estamos viendo esta parte de la ejecución, pero se nos está quedando lo que ocurre entre las personas. Que se ven que se ven como clientes y como proveedores internos la mayoría de las veces. Entonces se nos está olvidando esta parte. Por eso esta forma de abordarla es más completa, porque considera no solamente la parte material, el flujo material de información, el flujo material de cosas, transformarlas desde materias primas hasta productos terminados, sino también cómo nosotros nos comprometemos a hacer cosas y cómo esos compromisos son determinantes en los resultados que obtenemos.
por lo menos en la efectividad de los resultados. Entonces el proveedor hace esta promesa al cliente y se va a su taller, a su empresa y empieza a ejecutar lo que se comprometió a hacer. Este informe, por ejemplo, que estamos viendo en este ejemplo. Entonces parte y ejecuta y tiene todo este tiempo para ejecutar su informe. Y de nuevo, esta ejecución termina con un tercer acto de habla que le vamos a llamar una declaración de término. Esto es muy importante porque este es el cierre del ciclo. Este es el cierre del ciclo de ejecución. Muchas veces yo puedo hacer un informe precioso, haberme comprometido, estar tratando de cumplir, cumplo con este informe, lo envío por mail y después no llamo al cliente para preguntarle, oye, ¿recibiste el informe? ¿Te sirvió? ¿Es lo que esperaba? Y el informe puede haber rebotado en el mail, puede haber escrito mal el nombre de la dirección de correo electrónico, puede haber pasado puede que el servidor lo haya considerado spam, pueden pasar miles de cosas. Entonces yo no me puedo confiar a que apreté el botón de send y el mail salió con el informe. Necesito tener una confirmación física, necesito cerrar el ciclo, necesito que haya una declaración de término. Y ahí, súper fácil, un llamado telefónico, viejito, ¿recibiste lo que te envié? ¿Te sirvió en lo que esperaba? Esto es una de las cosas que más falla, por eso se los recalco. Muy importante. Y aquí empezamos la cuarta fase, en la que yo como cliente ya recibo el producto de mi pedido, el producto del compromiso que habíamos establecido, el informe en nuestro ejemplo, y empieza una cuarta fase que le vamos a llamar una fase de evaluación, en que yo empiezo a ver el informe y empiezo a comparar lo que recibí contra las condiciones de satisfacción que había ofrecido, que habíamos establecido. Está el punto A, está el punto B, la introducción era como lo habíamos acordado, la letra, los párrafos están según lo que conversamos, las conclusiones fueron redactadas en los términos que habíamos establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo empiezo a comparar y aquí evalúo. Y esta evaluación termina de nuevo con un cuarto acto de habla, que es una declaración de satisfacción o de insatisfacción. Es decir, muchas gracias, recibí el informe, muchas gracias, el informe está de acuerdo a lo que nosotros habíamos conversado. O bien, ¿sabes qué? Está esto, pero faltó esto. O esta forma como abordaste este punto me parece que no es la más adecuada, entonces te pido que hagas cambio, o esto no es lo que habíamos conversado. Entonces, muy importante también tener una declaración de satisfacción. Y con esto se cierra el ciclo. Recién aquí se da por cerrado el compromiso. Recién aquí se da por ejecutado el compromiso que había entre las dos personas. Como vamos a ver un poquito más adelante, cada vez que falte alguna de las etapas o algunos elementos de este ciclo, se van a producir problemas. Se van a producir problemas, se van a producir conflictos, malutilización de recursos, etc. Por ejemplo, si no hay un pedido, esto es bastante común, no hay un pedido y alguien hace cosas automáticamente, sin que nadie se las pida. ¿Qué ocurre? Que cuando estas cosas son automáticas, puede haber un desperdicio, porque a lo mejor es trabajo absolutamente innecesario. A mí me tocó hace muchos años trabajar en una empresa en que se hacía un informe gigantesco acerca de las compras que se hacían para esta empresa. Esta empresa es una empresa eléctrica. Entonces eran las compras de electricidad que se hacía para la empresa. Este informe debe haber tenido, no sé,
quizá unas 40 páginas, una cosa así. Y tenía una lista de instrucciones, había que imprimirlo, era bastante, lo que requería bastante tiempo, requería casi un mes entero de un ingeniero, bastante especializado, y había que imprimirlo, y tenía una lista de instrucción de 25 personas. Era un tema que tenía harto trabajo. Y de repente, por cosas del destino, este informe o la responsabilidad de este informe recayó en mis manos. Entonces, lo primero que hice fue no enviarlo el primer mes, atrasarme en el envío. Ahí me di cuenta de quiénes eran los que lo leían realmente, porque de esas 25 personas solo 7 me reclamaron. Las otras para las otras no tenía ninguna importancia el informe. Entonces lo que hice fue ir a hablar con estas 7 personas y preguntarles, bueno, de este informe que tiene 40 páginas, ¿qué partes leen ustedes, qué partes les sirven, qué partes no les sirven? Porque tenía mucho estudio, mucho análisis. Entonces me dijeron, mira, esta página, esta otra página, esto de acá. Finalmente, este informe que tenía 40 páginas terminó teniendo menos de 20, 18 páginas o 17 páginas, una cosa así. Entonces, y de transformarse en un mes de trabajo de un ingeniero top, pasó a ser algo así como 10 días de trabajo. Entonces se fijan el ahorro que produce, o el desperdicio que se estaba produciendo, porque alguien ejecutaba, no había ni preparación ni negociación, alguien llegaba y ejecutaba algo directamente, ni siquiera era evaluado. Entonces, cuando no hay un pedido, se producen esas cosas. Cuando no hay negociación, ¿qué problemas hay? Cuando alguien está obligado a aceptar ciertos pedidos y no puede negociar. De nuevo podemos tener desperdicios. Informes incompletos, informes que no son resueltos a tiempo, etc. Entonces es necesario que exista la posibilidad de negociar. Para que hablar de la identidad del proveedor como empieza a sufrir. Cuando no existe, por ejemplo, bueno, este es el caso cuando no existe una posible negociación. En el mismo caso cuando no existe una promesa. Este es el caso típico también de cuando no existe una promesa, es el caso típico de las organizaciones que son como silos, en que los procesos son transversales a la organización y atravesan varias áreas, pero entre esas áreas no se ven como clientes, no se ven como clientes internos. Entonces, al no verse como cliente interno, no se pueden hacer promesas. No pueden establecer compromisos con personas que le están haciendo pedidos dentro de un mismo proceso desde otra área. Entonces, esto ocurre que el pedido tiene que subir por el silo, ir hasta el gerente y después los dos gerentes conversan y baja por el otro gerente. Entonces, imagínense el desperdicio de tiempo, de todo. Esto es muy importante cuando no existe el concepto de cliente interno dentro de una organización. Veamos qué pasa cuando falla la etapa de ejecución. Esto ya lo conversamos un poco, la etapa de ejecución cuando cuando se hacen promesas, por ejemplo, y esas promesas son vanas, me comprometo, pero en el fondo te puse al final de la cola, jamás voy a hacer ejecución, voy a hacerlo, no sé, un día cuando me acuerde si tengo tiempo. Y por supuesto se genera un problema, se rompe el proceso, se generan múltiples problemas. O bien otro problema que puede ocurrir es cuando no hay una declaración de término. Ya les conté un poco qué es lo que pasaba ahí, cuando yo no digo terminé. Entonces la persona que estaba esperando el informe, o el trabajo, o lo que fuera el producto de la ejecución, se queda sin ese producto.
Entonces, doble pérdida, porque esta persona no puede llevar el informe a la reunión que tiene, no se entera de lo que necesitaba, tiene que improvisar el cliente que había pedido el informe, y por otro lado el tipo trabajó haciendo el informe. Se sacó la cresta, no tuvo que trabajar el fin de semana y ese informe quedó en el correo clasificado como spam o fue enviado a otro correo por equivocación. ¿Por qué? Simplemente porque el ejecutor, el proveedor, no llamó diciendo te envié el informe, lo recibiste. ¿Qué pasa cuando falta este elemento? Cuando falta la cuarta etapa, cuando no hay una evaluación, o cuando no existe una declaración de satisfacción. Pasa simplemente que el estado de ánimo del proveedor se puede ver resentido o disminuido. ¿Qué pasa si yo me piden este informe, yo lo hago y me saco la mugre y lo dejo encima lo dejo encima, le aviso, el tipo me dice sí, lo recibí y nunca me da un feedback? Jamás me dice, oye, qué bueno que el informe, sabes que me sirvió mucho. O no me dice, sabes que mira, en realidad te faltó esto, para la próxima vez conversar. Si yo no recibo un feedback, la próxima yo puedo quedarme con la sensación de que trabajé de más. Entonces la próxima vez lo voy a hacer primero que nada con menos ganas. Y segundo, un poco más light. Hasta que en algún momento alguien me diga, no sé si este informe que me está diciendo, no va a decir. Entonces, ojo, la declaración de satisfacción, el dar las gracias, no es un elemento trivial, como elemento lingüístico, como elemento conversacional. Es el elemento que cierra el ciclo y permite al proveedor ajustar la calidad de lo que está haciendo. Veamos algunos ejemplos simplemente. Tal como yo les decía, esto se convierte en verdaderas redes de compromiso. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo del mundo más bien eléctrico. Aquí hay un cliente que pide una restauración de un servicio, lo atiende un ejecutivo, pero este ejecutivo al atenderlo después tiene que llamar a un ejecutivo de emergencia. Este ejecutivo de emergencia se compromete a despachar, por lo tanto tiene que llamar a un despachador, el despachador inicia otro ciclo, después el despachador le avisa al cliente, se inicia otro ciclo más. Entonces, podemos de verdad, con esta metodología, rastrear a nuestra organización los procesos, lo que le vamos a llamar los procesos de negocio, los procesos de coordinación, que tienen que ver con los compromisos que se establecen entre las personas y ya no tanto con cómo fluye la información a lo largo de una cadena de montaje o cómo fluye las materias primas al interior de una cadena hasta transformarse en productos terminados. Esto de nuevo es lo mismo, es el mismo ciclo de trabajo, mostrado con una disposición distinta. Entonces, si ven ustedes aquí, dice A le pide a B, yo te pido que hagas X1 en un tiempo T1. ¿Cuáles son las posibilidades que puede contestar B? B puede prometer A. B promete A. Ok, lo haré en un tiempo T1. B puede declinar. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. Segunda posibilidad. B puede contraofrecer. Puede decir, ¿qué tal si lo hago en un tiempo, si hago X2 en un tiempo T2? O sea, te hago, esta es la etapa que estamos hablando de negociación, si se fijan. Entonces, ¿qué tal si hago X2 en un tiempo T2 en vez de X1 en un tiempo T1? O bien, esta es bien interesante, porque esta es la cuarta posibilidad, que es cuando yo no sé si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No tengo certeza, entonces puedo ejecutar una acción en el lenguaje que se llama prometer. ¿Ya?
Cuando prometo prometer, lo que yo estoy diciendo es pidiendo tiempo para determinar si soy capaz de ejecutar la acción o no soy capaz de ejecutar la acción. Entonces la frase típica aquí es: te prometo que en un tiempo T2 te cuento cuándo puedo hacer X1. Dame unos días más para pensar, no te puedo contestar de inmediato, te pido unos días más para analizarlo y ahí te voy a contestar si lo puedo hacer o no lo puedo hacer y de qué manera. Y por último, hay una quinta posibilidad, que es en cualquier momento después de T1, que es quien hizo el pedido puede cancelar el pedido. Habiendo prometido, cancelado, prometido, etc., yo puedo decir como pedidor, como la persona que hizo el pedido, puedo decir: ¿sabes qué? Este pedido lo cancelo. Lo que yo te pedí ya no es necesario, discúlpame, muchas gracias. Veamos de acuerdo a estas posibilidades qué es lo que ocurre y cuáles son los finales. Por ejemplo, en el caso en que B prometió hacerlo, B también una posibilidad de revocar la promesa. Sabes que no podré cumplir lo prometido, discúlpame. Si yo puede que yo me comprometa, pero en un momento dado me doy cuenta que lo que yo me haya comprometido realmente no lo puedo hacer, por el motivo que sea, entonces tengo que ejecutar un nuevo acto de coordinación en el lenguaje, que es llamar y pedir disculpas. A eso me refiero con la gestión de compromiso. Casi todos los elementos de gestión de compromiso aparecen acá. El llamar y pedir disculpas, el renegociar, pero siempre, como les decía, siempre centrado en el compromiso que yo tengo con una persona, no en la ejecución que yo tengo de una tarea, ni de una cosa o un elemento que me comprometí a ejecutar. B, en el caso que prometía A, también está la posibilidad más común, es que después sigo el ciclo completo, hago la declaración de que completé la tarea, terminé, declaro término, y de nuevo lo toma A, que es el pedidor, y declaro estar satisfecho. Ok, muchas gracias. Estoy satisfecho, es lo que habíamos conversado. O no estoy satisfecho, no es lo que habíamos conversado en estos cambios. Pero aquí este es el ejemplo del ciclo completo. En el caso de B, cuando B declina, no puedo hacerlo, se termina ahí. B contraofrece. Sabes que no puedo hacer T1, X1 para T1, pero puedo hacer X2 en T2. Si A o C acepta la contraoferta, de nuevo vamos al seguimiento del ciclo. Declaro completo y se declara satisfacción. O puede que también A cancele el pedido. X2 en T2, ¿sabes qué? Te agradezco, pero X2 en T2 ya no me sirve, olvídalo. Esto es más o menos todo el espectro, el árbol de posibilidades que se abre en la coordinación de acciones, o lo que llamamos con más propiedad el mundo de la gestión de compromiso. Examinemos a continuación algunos de los elementos que pueden traer problemas adentro del ciclo, cómo ocurren. ¿Cuándo se generan desperdicios? Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando falta el pedido. Pedidos no hechos, o el tema de pedidos pueden haber pedidos mal hechos sin tiempo, o alguien asume que hubo un pedido cuando en realidad no lo hubo. En términos de la segunda parte del ciclo de negociación, ¿cuáles son los problemas que pueden existir? Falta de promesas. La persona no se compromete, es como jabonosa, ¿sí? Sí, mira, lo voy a ver, lo voy a revisar, te llamo después, pero no hay una promesa, no hay ni siquiera lo que yo decía, prometer, ni siquiera te prometo que el viernes te doy una respuesta.
o se produce un malentendido porque no se establecieron las condiciones de satisfacción apropiadamente, o se asume una promesa, o quien pidió asume una promesa cuando en realidad no existió. No existió un compromiso de la otra persona y también hubo un malentendido en el lenguaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué tipo de problemas pueden surgir por el lado de la ejecución, de la parte de ejecución? Que no se cumpla a tiempo o que se entregue algo diferente a lo esperado por el cliente, también muy, muy frecuente. O bien, ¿qué pasa cuando no existe una evaluación? Hay insatisfacción por parte del ejecutor porque no recibió un feedback. Bueno, me saqué la mugre haciendo esto, no me dijeron nada, la próxima vez a lo mejor lo hago más light, porque ¿para qué me va a quemar tanto las pestañas? Y por otro lado también resulta que si el cliente no hace una evaluación, no hay un feedback, no es posible reparar el daño que se ha producido al cliente. El cliente no da muchas veces ocurre también por temas culturales aquí en Chile, que a la gente le cuesta mucho dar feedback. Entonces, en vez de ir donde la persona y decir, ¿sabes qué? Lo que tú me hiciste no me sirvió, porque le faltó esto, esto y esto. Va donde un tercero y tiene una conversación acerca de lo mal que lo hizo el proveedor. ¿Sabes qué? Este gallo es malo, le pedí esto, que hizo cualquier cosa, sin haber conversado antes, lo que por lo demás es sumamente negativo. Veamos algunos otros elementos. ¿Qué pasa cuando faltan algunos de los arcos de ciertas maneras? Por ejemplo, cuando solo hay pedido y solo hay ejecución. Vamos a tener procedimientos rígidos, predicciones unilaterales. La gente va a esperar algo que no está prometido. ¿Qué pasa cuando faltan los arcos del proceso de la etapa de pedido y de la etapa de evaluación? Hay tareas que no tienen clientes. Nadie se hace cargo de que yo pedí esto y yo soy responsable de que esto ocurra. ¿Conocemos esto? Yo creo que todos hemos visto en nuestras organizaciones donde trabajamos este tipo de situaciones. Hoy se producen cambios unilaterales de procedimientos y estándares. No tomamos, como nadie pide, yo llego y unilateralmente cambio el informe. Cambio el informe, como no existen condiciones de satisfacción, hago otro tipo de informe o dejo de entregarlo. Por último, ¿qué pasa cuando falta pedido, promesa, evaluación? Solamente existe una ejecución automática. La ejecución de acuerdo a un plan de actividades sin pedidos o promesas, de nuevo, podemos tener los mismos tipos de problemas. No hay evaluación, puede que la calidad de lo que resulte nadie la está mirando, nadie se hace responsable, etc. O bien pedidos, pero que no pasa nada. Pedidos que no reciben respuestas, pedidos no recibidos por el realizador. Esto es lo típico cuando el concepto de cliente interno no existe en el interior de una organización. Entonces, es una organización, por ejemplo, en silos. Cuando hablo en silos, es una organización en que cada área funcional es casi autónoma. Es autónoma y autosuficiente, por lo tanto, se producen duplicaciones de tareas, duplicaciones de funciones. Cada uno, en vez de tener, por ejemplo, una fotocopiadora para todo el piso, cada área tiene su propia fotocopiadora porque así controla bien todas las fotocopias que tiene, etc. Cuando existen mecanismos que han resuelto ese problema hace ya varios años de poder administrar bien una fotocopia. Entonces, no se ven como clientes entre sí, y los procesos, como son siempre transversales a las áreas funcionales, resulta que tienen que darle la vuelta por encima de los gerentes, se demoran infinitamente, eso termina haciendo que tú reemplaces a la gente y empieces a duplicar personas, por lo tanto, tengas duplicadas áreas enteras en vez de poder hacer un pedido al señor del lado.
mucho desperdicio, mucha falta de efectividad, que es lo que estamos buscando. La metodología de coordinación de acciones. Esto es lo que nosotros llamamos el ciclo básico de coordinación, o ciclo básico de trabajo, o metodología de coordinación para la acción. ¿Cuáles son los elementos centrales de este ciclo? Primero, que hay un cliente y hay un proveedor. Nosotros en toda organización siempre vamos a estar viendo que hay gente que pide algo y gente que está prometiendo que eso se va a hacer. Entonces siempre podemos ver las organizaciones como grandes redes de pedidos y promesas. Porque si alguien me pide algo, para yo poder prometerle algo, muchas veces voy a tener que hacer pedidos hacia atrás dentro de mi red de coordinación, y a su vez eso va a tener que hacer otros pedidos. Se van formando redes de conversaciones que tienen que ser coordinadas adecuadamente. Entonces podemos ver cualquier organización como una red de conversaciones, o como una red de compromisos, o como una red de pedidos y promesas. Y el cómo se ejecutan estos pedidos y estas promesas, o cómo se resuelven estos compromisos, es un elemento central para la efectividad organizacional. Entonces vamos a lo que estamos conversando en términos de coordinación. Primero tenemos siempre un cliente, que es quien hace el pedido, y tenemos otra persona que le vamos a llamar proveedor. Voy a llegar atrasado a una reunión. Ya lo importante desde esta mirada de la gestión de compromiso no es el objeto, no es el producto, es el compromiso, como les digo, que yo adquirí con la persona, y cómo me hago cargo de ese compromiso. Entonces pasemos a la coordinación para la acción. Primero que nada, vamos a decir que coordinar es el arte, como dice aquí, de hacer acciones conjuntas en forma impecable. Es como yo, con otras personas, logro hacer acciones conjuntas y que estas acciones conjuntas resulten impecables. Otro elemento importante es que la coordinación se da en el lenguaje, se da a través del lenguaje humano. La coordinación no ocurre a través de máquinas, no ocurre a través no ocurre de manera automática, no ocurre necesariamente a través de medios electrónicos, ocurre a través del lenguaje humano. Podemos usar medios electrónicos para transmitir el lenguaje humano, pero tenemos que tener también ciertas precauciones. Por ejemplo, si usamos un mail para pedir algo, tenemos que tener la precaución de que ese mail le llegó a la persona, que lo leyó y que se generó un compromiso a partir de ese mail. Entonces, ojo con esto, ojo con el tema electrónico, digital, porque, bueno, muy buenos días. El tema que nos convoca hoy es la coordinación para la acción. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué es la coordinación? ¿Qué significa que estemos coordinados o no coordinados? ¿Y cuáles son los elementos que vamos a usar? Primero que nada, los elementos que vamos a usar son los elementos propios del lenguaje que vimos en la sesión pasada, básicamente los actos de habla. ¿Se acuerdan que hablamos de que habían 5 actos en el lenguaje? Existían solo 5 acciones posibles: hacer afirmaciones, hacer declaraciones. Dentro de las declaraciones considerábamos, en caso particular de los juicios, que es un caso particular de declaración, consideramos los pedidos, las promesas y las ofertas. Ahora nos vamos a centrar para la coordinación de acciones en estas tres últimas acciones, estos 3 últimos actos de habla, es decir, los pedidos, las ofertas y las promesas. Son a través de estos elementos que nosotros logramos coordinar las acciones en el lenguaje. Cuando hacemos pedidos, cuando esos pedidos los respondemos generando compromisos, o cuando hacemos ofertas. Recordarán ustedes que las ofertas se transforman en compromisos cuando son aceptadas por el equipo.
Algo interesante de esto es que nos permite, esta metodología que vamos a ver, de la coordinación para la acción, nos va a permitir pasar de un mundo tradicional, que es el mundo transaccional, el mundo de la gestión de transacciones, es decir, básicamente de elementos materiales, a través de que se van desplazando a través de una cadena de montaje o de una cadena de construcción a la gestión de compromisos. Esa es la invitación que les hago. ¿Cómo pasamos de una gestión de transacciones, que es la cosa, el elemento? Si yo me comprometí a hacerte un informe, yo estoy preocupado del informe, de lo material del informe. ¿Cómo pasamos de eso a gestionar más bien el compromiso que yo adquirí contigo al comprometerme a hacer el informe? Esta mirada parece trivial, pero no lo es. Porque cuando yo me empiezo a preocupar ya de la persona que está al otro lado, de la persona con que yo adquirí un compromiso, surgen una serie de posibilidades que, si uno ve, está mirando lo físico, lo objetual, no las puede ver. Es ahí cuando surgen, por ejemplo, el que si no voy a poder entregar el informe, llamo para avisar, para decir, ¿sabes qué más? Estoy atrasado, trato de negociar un día más, 2 días más, llamo para avisar si es bueno, ayuda, pero no es suficiente. No reemplaza la coordinación cara a cara. Entonces, primero vamos a decir que toda la coordinación ocurre en el lenguaje, a través del lenguaje. El trabajo que nosotros hacemos lo coordinamos en y a través del lenguaje. Por lo tanto, esta coordinación tiene que ser diseñada en el lenguaje de forma previa a la acción. Si uno quiere ser impecable en la coordinación de acciones, esto requiere de diseño. Vamos a ver que no es un diseño no es algo tan complejo, pero que es una metodología que es muy efectiva y que requiere de un diseño previo. Con el tiempo esto se va transformando casi en una costumbre, en una rutina, pero el diseño es importante. El acto lingüístico para coordinar acciones por excelencia es la promesa, la petición o la oferta. Es decir, cuando les hablo del mundo de la gestión de compromiso, estamos hablando del mundo esencialmente de la coordinación. Entonces, este tipo de conversaciones en que vamos a usar pedidos, promesas u ofertas son las combinaciones son el tipo de conversaciones que le vamos a llamar conversaciones para la coordinación de las acciones. Entonces vamos a esta figura. Esta es quizá una de las figuras más importantes en términos de